gracias por estar acompañándonos en esta segunda jornada del Congreso Gastronómico Marinilla al Plato, en el marco de este gran festival que estamos viviendo en nuestro municipio desde el día de ayer. Les cuento que son más de 120 propuestas gastronómicas que están alrededor de nuestro parque principal y también en los establecimientos, en los restaurantes que están cercanos aquí en el municipio. Muchísimas gracias por participar y por ser parte importante de la realización de este evento. Marinilla al Plato, con una experiencia cargada de sabor, tradición en todo el municipio durante estos días. Hasta el próximo 30 de junio estaremos con esas diferentes actividades e impulsando esas propuestas gastronómicas tradicionales en el marco de la tradición viva en el fogón, desde el concepto de los 7 golpes del país. Un amplio menú que está dispuesto para todos ustedes, para que disfruten desde los tragos, los tradicionales tragos, hasta la merienda, como lo hemos venido expresando en los diferentes espacios. Más de 120 emprendimientos, establecimientos de cocina, productos del campo, recetas típicas, antojos tradicionales y cocinas de autor, todo reunido en el festival gastronómico más importante del Oriente Antioqueño. Y vamos a dar inicio entonces con esta segunda jornada del Congreso Gastronómico y hoy también nos acompaña digamos, personalidades muy importantes que nos van a estar, dando todo su conocimiento, compartiéndonos todos esos saberes alrededor de la cocina. Y quiero invitar en este momento a Carlos Humberto Hilera Montoya. Él es de Armenia, Quindío, arribó a la ciudad de Popayán hace más de 50 años, en junio de 1973, para iniciar estudios de antropología en la Universidad del Cauca. Desde entonces, sus raíces en esta ciudad, sentó sus raíces en esta ciudad para hacer de Popayán su patria chica y dedicar su actividad personal, profesional y laboral a enaltecer el nombre de esta ciudad y de manera muy particular al rescate de sus cocinas tradicionales desde su posición en la Academia y en la Corporación Gastronómica de Popayán, de la cual hace parte hace más de 20 años. Es antropólogo egresado de la Universidad del Cauca, magíster en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y cocinero por gusto y tradición. Nuevamente, Carlos Humberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros acompañándonos. También está Isaías Esteban Arcila Parra, coordinador del pregrado de Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia, licenciado de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, cocinero del restaurante Casa Carataplán, artista plástico e investigador de patrimonio culinario colombiano, con amplia experiencia en trabajo de investigación de campo y con comunidades. Se dedica a la investigación y la enseñanza del patrimonio alimentario, tanto material e inmaterial de la cocina colombiana, textos publicados en revistas, periódicos y libros con enfoque en patrimonio material e inmaterial, historia y tradición colombiana. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y también le damos la bienvenida a Luis Vidal, antropólogo de la Universidad de Antioquia y magíster en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, lo leí bien, en México. Profesor universitario por más de 20 años en temas relacionados con teoría antropológica, etnología de Colombia y antropología e historia de la alimentación. Desde hace más de 6 años se desempeña como profesor de la institución Colegio Mayor de Antioquia en los cursos de Antropología e Identidad Gastronómica y Cultura Gastronómica Colombiana, colaborador en el periódico Vivir en el Poblado y recientemente ha publicado el Manual de Etnografía Culinaria. Y también nos va a acompañar como parte de la moderación de este conversatorio Camilo Restrepo, a quien también le damos la bienvenida aquí al municipio de Marinilla y a este Festival Gastronómico de Marinilla al Plato. Entonces, a todos ustedes los dejo muy bien acompañados, que sea una charla, un conversatorio bien productivo y que aprendamos mucho. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por estarnos aquí acompañando en Marinilla. Yo creo que Marinilla hoy es un ejemplo
de lo que se debe hacer con la cocina tradicional. Yo creo que ustedes no son tan conscientes de lo que han logrado, pero yo siempre me lleno de orgullo cuando digo vamos camino a ser el primer destino turístico gastronómico en Colombia. Turístico culinario, porque ya Carlos Humberto me va a regañar cuando digo turismo gastronómico, pero vamos con un esfuerzo muy bonito. Entonces aquí tenemos tres referentes. Creo que estos hombres han dado la pelea por la cocina colombiana. Yo conocí a Carlos Humberto hace ya unos añitos en Popayán. Fue amor a primera vista, porque en una conferencia un chef español dijo que nosotros éramos muy ordinarios porque pasábamos la comida con jugo, que a quién se le ocurría, que era esa ordinariez, que los civilizados tomaban vino. Y ya se imaginan la desatada que se pegó este hombre. Y ahí fue cuando yo le dije, desde ese día me enamoré de él. Entonces voy a arrancar con Carlos Humberto. ¿Por qué es tan importante la cocina tradicional para el territorio? Simplemente porque, bueno, primero permítanme saludarlos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto verlos. Me agrada mucho mirar que entre el público tenemos personas de todos los grupos de edad, pero sin querer ser en ningún momento excluyente, me siento muy emocionado cuando en este tipo de charlas veo gente tan joven, no porque me molesten, no porque yo no quiera a los mayores, porque yo también soy un adulto mayor, sino porque es que definitivamente la juventud es algo que se contagia, y cuando uno ve gente joven rodeándolo, por lo menos ese es mi caso, yo me siento joven, a veces casi niño. Por eso me ven mandándole besos aquí a los amigos y haciendo payasadas que no se ven muy bien en un viejo de mi edad, pero bueno, así somos, ni modo. Quiero aprovechar la oportunidad para dar, por supuesto, y expresar muy efusivamente agradecimientos a Lady y a Marlene y a todo ese equipo de colaboradores detrás de ellas, a Emanuel, a Uber, que han sido personas que se han convertido en unos excelentes anfitriones y que por supuesto están reflejando una imagen de Marinilla que dice mucho, una imagen muy positiva. Entonces a ellos quiero darles de nuevo mis agradecimientos y felicitarlos por todo lo que han hecho, por lo que están haciendo y por lo que sé que harán. Ahí sí, como la diva entrevistada. ¿Me repite la pregunta, por favor? Me olvidé qué fue lo que me preguntó. ¿Por qué es tan importante la cocina tradicional para el territorio? Sí, la primera respuesta, la más simple que podría dar, es porque sin cocina no hay territorio y sin territorio no hay cocina. ¿Y qué es el territorio en relación con la cocina? El territorio en relación con la cocina es la cocina misma. Nosotros estamos acostumbrados a una frase de cajón que dicen que somos lo que comemos. Esa frase yo a veces siempre la he interpretado como una mentira que nos venimos mintiendo. Nosotros no somos lo que comemos, nosotros comemos lo que somos. Es decir, nosotros empezamos comiéndonos nuestro territorio, nuestros alrededores, la cercanía, lo que tenemos en la inmediatez. Allí es donde empieza el acto de comensalía, el acto del comensal. Entonces, a partir de identificar nuestro territorio, es que nosotros empezamos a identificar nuestra comida y empezamos a enamorarnos de ella, porque aquí viene la segunda parte de la premisa que sustenta mucho de mi pensamiento. No se puede amar lo que no se conoce, solo se ama lo que se conoce. Si nosotros queremos ser fieles a nuestro deseo
de que nuestras cocinas sean amadas y respetámoslas, conozcámoslas primero. Y conocer nuestra cocina es acudir a los espacios comunes a todos nosotros, en donde sabemos o nos han dicho, nos han contado que se vende nuestra comida, que se vende nuestra cocina regional, nuestra cocina local. Yo no puedo concebir que una persona viva en un municipio X, Y o Z y que esa persona repudie, rechace o simplemente se niegue a conocer su plaza de mercado. Cuando uno no conoce su plaza de mercado, uno no sabe dónde está viviendo. Cuando uno no conoce su plaza de mercado, uno no sabe qué es lo que se va a comer, de dónde viene lo que se va a comer, a veces ni siquiera a quién o a qué se va a comer. Mis maestros, Carlos Humberto, han sido en este tema los mexicanos. Yo estudié en México y allá hice mi doctorado con tesis en gastronomía, que yo no sé ni dónde andaba yo. Y hace poquito viendo por ahí una serie, escuché una frase que me gustó mucho, que hoy la estoy acuñando. Dice que la comida sabe más rico cuando conocemos la historia detrás de ella. Con Isaías nos conocimos cuando nos dio por empezar a crear Antioquías Mágicas y a crearle una marca turística a Antioquia, porque Antioquia dio muchos tumbos. Entonces Antioquia era que un tesoro por descubrir, que nadie sabía que era eso, y algún día nos pusimos a preguntarnos ¿qué tiene Antioquia que no tenga ningún otro departamento, ninguna otra región en el mundo? Pues nosotros, pues, como buenos paisas, juramos que Medellín es la ciudad más grande del mundo, que el sol, el universo, ir alrededor de Medellín, y pensando, bregando a encontrarle, pues con Sandra Echeverri en la gobernación de Antioquia en ese momento dijimos, pues antioqueños. Y Antioquia es mágica, y Antioquia es cultura. Y esa fue la época en que conocí a Isaías, buscando entender qué era lo que teníamos para mostrarle al mundo. Entonces, Isaías, ¿por qué es tan importante la cocina tradicional para el territorio? Bueno, es muy, no solamente importante, es relevante y están estrechamente relacionados, porque es que cocina y territorio son una simbiosis. Cada territorio, cada subregión, cada espacio geográfico tiene unas diferencias en las formas de producir y manufacturar. Uno puede decir que entre un municipio y otro no hay mucha diferencia, pero en sí la hay. Esos mismos establecimientos de formas de producción también van a establecer temas gustativos acerca de productos en específico. Y eso lo podemos establecer, por ejemplo, en las diferencias o en las variables que hay por arepas o por maíces. La forma de manufacturar, por un ejemplo, las tejas, uno cree que solamente está la teja de maíz capio, y hay como 16 tipos de teja, que cambia de acuerdo o correspondiendo a cada municipalidad del oriente antioqueño. Eso nos demuestra ahí que el tema de asociación entre métodos de producción de una variedad de maíz y la forma en la que se manufactura en cada municipio difiere mucho. En unos va a ser con maíz capio crudo, en otros va a ser con maíz capio fermentado y en otros va a ser con maíz capio precocido a manera de colada. En uno se va a hacer sobre teja literalmente, en otro se va a hacer sobre lajas de piedra con la que se va a curvar por la temperatura del recipiente donde se coció. Eso quiere decir que cada territorialidad, cada habitante, cada persona o cada individuo tiene un vínculo con el espacio geográfico donde está ubicado y de acuerdo a ese vínculo establece las formas de manufactura que se van a establecer con respecto a ese espacio. Entonces, hay que entender que la cocina no es una sola, son múltiples cocinas, por eso lo ponemos en plural. Y que esa territorialidad, esa forma de ver el sol, porque en todos lados el poniente es diferente, es lo que va a establecer esas marcadas formas de alimentarse y de sentarse a la mesa. Es bien interesante ese punto porque es realmente un factor de identidad. Según datos de la ONU Turismo, la anterior Organización Mundial del Turismo, se ha identificado que uno de los factores claramente diferenciados de los grandes destinos turísticos es que tienen cocinas tradicionales muy fuertes, que están en capacidad de contar historias.
aquí hay un tema muy bonito porque lo que para ustedes es el día a día, lo que para cualquiera de nosotros es normal, para un visitante es algo completamente novedoso y que es capaz de contar una historia. Yo a Luis Vidal lo conocí ya hace añitos, me toca contármelo diario en la oficina. Y con Lucho nos hemos sentado muchas veces alrededor de unas tertulias muy buenas con mistelas y música a hablar de cocina colombiana y territorio. Con el difunto Sebastián que hablábamos, nos sentábamos, o con el maestro Julián Estrada a reflexionar sobre esto. Y creo que hoy es algo muy distintivo que por eso se vuelve atractivo turístico. Entonces, Lucho, porque es importante esta cocina tradicional. Bueno, todo alimento es aire, es fuego, son minerales, es luz, son sales, pero es cultura también. Ningún alimento existe de manera natural, sino que requiere de un proceso. Pero es un proceso que empieza en las cosmovisiones, es decir, los agricultores y los alimentos sintetizan una arriba y una abajo. Yo le decía esta semana a unos campesinos en una vereda de Medellín sobre una charla sobre las cebollas, que nosotros nos comemos todo eso. De hecho, todos los primeros calendarios son agrícolas y tenemos una cosa muy linda que es cuando vamos a comer, derramamos agua sobre la tierra porque es algo mirando hacia arriba, pero con la cabeza hacia abajo. Entonces, cuando esos alimentos se sintetizan en un alimento y los incorporamos, estamos incorporando ese territorio, pero no cualquier territorio. Yo viví años por fuera y ese territorio se incorpora a nosotros en memoria a través de la comida. Entonces, por eso hay una cosa que llama nostalgia gustativa, porque no es cualquier alimento, no es cualquier territorio, no es cualquier comida. Es la comida de la mamá, es la comida de la crianza, es esa comida que está desde el vientre. Nosotros somos maiceros desde aquí. Ahora alguien me decía, ¿por qué en Marinilla la gente sigue hablando del maíz y no hay maíz? Porque hay un ADN, es un ADN que se incorpora ahí, somos gente de maíz. Entonces, el territorio se hace comida y no es cualquier comida, insisto en eso, porque es una comida procesada con la memoria. La memoria es como una especie de estómago que sirve para procesar cosas. Un poco lo que pasa con la comida de afuera es que nos atragantamos y no logramos pasarla por el cerebro. Entonces, esta es una comida también del territorio que es lenta. Yo le decía también a esta gente, una papa se demora una cantidad de meses para estar y nosotros la comemos en segundos. No, venga, yo creo que el territorio es un territorio reposado, tranquilo. Es una metáfora del buen vivir, es un vivir lento. Ahora vivimos corriendo para arriba y para abajo, pero la comida del territorio es una comida tranquila. Es una comida con el otro, es una comida que se comparte, que tiene además una cosa muy bonita, que es relativamente barata. Entonces es abundante, tiene memoria, tiene remembranza. No tiene por qué ser bonita, no tiene por qué ser fea, porque es una cuestión estética que está incorporada también por los medios de comunicación. Tiene que ser una comida que nos recuerde que somos. Entonces volvemos al territorio, al ombligo, cuando comemos comida tradicional, porque además también hay una cosa que pasa yo sé que esto es metafísica, pero es una comida de retorno, ¿cierto? Es una comida que va a la memoria a la tierra y de la tierra al estómago. Es un proceso circular. El mundo, las cosmogonías andinas son circulares, todas las mitologías andinas son circulares. De hecho, en la mitología andina y en el mundo andino no hay maleza. Todo se considera como un alimento, pero depende del alimento, depende de la cultura, depende de la mano, depende de la memoria. Primer órgano de la cocina tradicional es el sentido de pertenencia, ¿cierto? Entonces a nosotros también nos han lavado el cerebro con otras cosas y yo creo que estos procesos que hacemos desde acá, desde Marinilla, son muy interesantes porque es volver al territorio, volver al entorno, volver al ombligo, ombligarse, como dicen en el Chocó algunas comunidades. Entonces me parece que cocina y territorio está ligado porque es comernos, es un acto casi como de canibalismo, el eterno retorno que se da a través del proceso alimentario y culinario. Yo
Nuestro conversatorio se llama Vení te cuento, hablemos sobre cocina tradicional. Pues, siempre he sentido, y por allí tengo a mi amigo Juan Pablo Patiño, que hace mucho rato viene con un cuento, que la comida no entra por la lengua, que realmente nosotros no comemos algo porque sea rico, sino que detrás de eso hay una narrativa, una historia. Ayer hablábamos con las señoras de la granja de los adultos mayores. Mira, es que sacamos quiero que pruebe la pizza de sidra. Y yo le dije, pero no, pero ¿por qué pizza? O sea, no tenemos que ir a traer algo de afuera para referenciar lo nuestro. La semana pasada estábamos en la Unión y nos prestaban la causa paisa. Yo no, pero ¿por qué causa? ¿Por qué tenemos que ir a Perú? O sea, eso es lo suficientemente rico para que usted no tenga que ir a otras cocinas, y rescatemos nuestro lenguaje, rescatemos lo que nosotros somos. Y ahí hay mucho que contar. Entonces empieza como uno a pensar que la narrativa es muy importante. En ese orden de ideas, Carlos Humberto, la cocina y la comida tradicional nos cuenta cosas, es capaz de hablarnos. Las cocinas tradicionales, y hablemos de ellas en plural porque no podemos hablar de la cocina tradicional, como tampoco podemos hablar de la cocina colombiana. La cocina tradicional como tal no existe, la cocina colombiana tampoco existe. Existen las cocinas tradicionales y existen las cocinas colombianas. Y esas cocinas colombianas, esas cocinas tradicionales, esas cocinas regionales o locales, están compuestas por una serie de elementos que nosotros podemos identificar como comidas, o los podemos identificar como platos, los podemos llamar preparaciones, llamémosle como se nos dé la regalada gana, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a aquello que nos ponen en el plato para alimentar cotidianamente cuerpo y espíritu. Y cada cosa, cada preparación que nos llega al plato tiene una historia detrás de sí. Lo que pasa es que muchas de esas historias, la gran mayoría de esas historias, son historias perdidas. ¿Y por qué son historias perdidas? Porque no hubo quien registrara su aparición, quien dijera cómo, cuándo, dónde y con quién apareció esa preparación. Sin embargo, hoy día suele suceder que, sobre todo con estas vedettes de las cocinas o estas divas y divos de las cocinas modernas, suelen aparecer con engendros culinarios extraños a los que les ponen nombres extraños también, casi siempre en idiomas extranjeros que lo ponen a uno a pensar, este pobre muchacho o esta pobre muchachita todavía no sabe cómo cambiarse la ropa interior, está metido en la cocina presumiendo de artista de la cocina y le pone nombres a sus preparaciones en inglés, en francés, en chino, preparaciones con nombres en cantonés, y dice uno, pero ¿de dónde diablo salió este engendro? Por Dios, aprendan a hablar su idioma, aprendan a hablar el castellano, escríbanlo, nombren sus platos con nuestro idioma, que es uno de los idiomas más ricos del mundo. Y cuando ustedes nombren un plato, piensen en que ese plato va a hacer historia por el cómo usted lo nominó. Pues todo aquello que nos llega en el plato a la mesa, les repito, tiene historias. Muchas de ellas son historias anónimas, muchas son historias desconocidas. Es iluso que alguien pregunte quién inventó la teja. No tiene sentido hacer una pregunta de esas. ¿Quién inventó los frijoles cocinados? Eso no tiene sentido porque no vamos a encontrar un registro de ello. Pero sí, por ejemplo, podemos nosotros pensar que en nuestra casa, en nuestro hogar, las preparaciones nuestras, las de nuestra madre, sí pueden tener historias que nuestras madres y que nuestras abuelas nos pueden contar. Sucede, por ejemplo,
cuando en muchas de las familias humildes, de origen humilde, como la mía y como estoy seguro que las de muchas de las personas que están aquí presentes, la mamá llegaba el día viernes, último día de la semana, iba a la despensa y la remesa estaba prácticamente agotada. Y esa señora con esa despensa prácticamente agotada, ¿a qué acudía? Acudía a lo que quedaba y a su imaginación. Y con su imaginación terminaba haciendo preparaciones impresionantes, deliciosas, que las servía y las llevaba a sus hijos a la mesa y se las alababan. Es el caso, por ejemplo, de las migas de arepas. Pregunto, ¿saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de migas de arepas? ¿O es que ya no se hacen migas de arepas aquí en Antioquia? Sí saben a qué se refiere. ¿Con qué arepas se hacen? No se hacen con las arepas que acaban de salir de la parrilla, se hacen con las arepas que quedaron de ayer y de antier, que nadie se las comió y se fueron a un canasto y se quedaron en la cocina. Y la madre recursiva, la madre que no tenía ya más remesa o que tenía muy poca remesa, se va al huerto, coge unas cebollas, se va al huerto y coge un tomatico, pica ese tomatico, hace un hogo, remoja con un poquitico de leche si la hay, o con un poquito de agua, esas arepas las desbarata con la mano, le quiebra el único huevito que quedó de la gallina que acaba de poner, se lo quiebra encima y prepara lo que puedo decirles, para mi gusto, es una de las mejores preparaciones de la cocina tradicional. Entonces, ¿cuál es la historia de la miga de arepas? Pues la necesidad de una madre que quiso suplir la comida para sus hijos, la comida para su esposo, y que no teniendo más, acudió a ese recurso. Y así como ese recurso de preparar migas de arepas a partir de lo que quedó frente a la necesidad, frente a la escasez, surgieron muchísimas preparaciones, y aseguro que seguirán surgiendo muchísimas más. Pero como eso no se registra en libros, como eso no se registra en papeles, son historias que desaparecen. Y si nosotros, y sobre todo ustedes jóvenes, si ustedes jóvenes no acuden a sus madres, a sus abuelas, a preguntarle esas cosas, están dejando perder muchas veces la preparación, y con la preparación la historia de esos. En síntesis, Camilo, para no alargarme demasiado, toda preparación tiene una historia. Que no se conozca es otro cuento. Ahora, otras veces las historias son inventadas, y son inventadas y suelen surgir mitos, como un mito, por ejemplo, que ustedes encuentran cuando visiten Popayán y les presentan un postre que se conoce como el postre local por excelencia, que es el postre llamado Eduardo Santos. Eduardo Santos fue presidente de la República por ahí en los años, si mal no recuerdo, 1938, era presidente de la República de Colombia y fue a Popayán en una visita oficial. Le sirvieron en un hotel muy famoso la cena, una cena afrancesada de cabo a rabo, con vinos franceses, con platos franceses, con todo en francés. No tenían capitán de meseros sino maître y cosas por el estilo, todo escrito en francés. Y a este señor le sirvieron un postre. El señor recibió el postre después de su comida, lo probó, le pareció delicioso y preguntó: ¿esta delicia qué es? Y las señoras patojas les decimos a las personas nativas de Popayán, patojos y patojas, las señoras patojas, queriendo lucirse con el presidente, le dijeron: presidente, este postre fue diseñado en honor a usted y se llama postre Eduardo Santos. Y el presidente feliz. ¿Qué supuestamente había sucedido en la preparación de ese postre? Dicen las señoras de Popayán, que se encargaron de atender el almuerzo del presidente, que cuando el presidente, cuando se iba a llevar el postre a la mesa, se encontraron con que el postre que tenían preparado se les dañó. Y qué vergüenza aparecérsele al presidente sin postre. Y que entonces una de ellas, muy inventiva, muy ingeniosa, muy talentosa, había tomado una crema de leche que vio por ahí, una leche condensada y unas frutas empacadas en tarro, unas frutas en almíbar, y las había picado y había cogido 1, 2 o 3 higos y unas almendritas, había revuelto todo eso
y se lo había llevado al presidente, y ese es el postre Eduardo Santos, porque en efecto esos son los ingredientes del postre Eduardo Santos. Estúpida mentira. Así le hubieran servido eso al presidente, eso no es otra cosa que una casata italiana, que se hace con leche condensada, con crema de leche, en este caso las frutas en almíbar, que se pican, y eso se lleva al congelador, pero requiere mínimo de 10 horas de congelación. Si se les dañó el postre antes del almuerzo, ¿cómo diablos tuvieron tiempo para congelar el postre y llevárselo al presidente a la mesa? Ahí se cae la mentira. No existían, como sí existen hoy, métodos de congelación ultra rápido que usted puede en 5 minutos, algo que está perfectamente líquido, congelarlo por sistemas modernos de ultracongelación. En esa época no existían. Pero sin embargo, pregúntele a cualquier nativo de Popayán por el postre Eduardo Santos y esa historia le va a contar. Entonces, tampoco es que tenemos que creernos todas las historias que nos cuenten alrededor de la comida, porque muchísimas de ellas son mentiras, como es mentira la que están vendiendo en Santo Domingo, Antioquia, con la gallina enjalmada. Mentira que se inventaron entre el gobierno antioqueño y después les cuento quién es más. Bueno, con respecto a toda comida tiene una historia, el asunto puntual es que lo que no se nombra no existe. Primero hay que nominar para que las cosas se vuelvan reales. El tema de las nuevas narrativas y de la cocina contemporánea nos ofrece una idea de ello. Esas nuevas formas de nominar, esas nuevas formas de crear, que no necesariamente todas son reales ni buenas, porque ocurre que estamos en el boom gastronómico de la cocina colombiana. Empero, la cocina contemporánea está adoptando los sistemas de cocción, las historias tradicionales, para crear nuevas narrativas que no necesariamente son reales. A veces no hay que sustentar con bases una nueva creación, esas son exageraciones que vienen a menos, pero entender la historia de la cocina colombiana, de las cocinas populares, nos ofrece un entendimiento cercano de esos espacios geográficos donde se desarrollaron, porque nos dan ideas o nos dan cuenta de cómo se establecieron los sistemas técnicos para la creación de un plato o de una preparación en específico. ¿Qué pasa si ahorita que estamos hablando de maíz capio y está en boga el tema del maíz capio y las tejas, si el sistema de cocción o de preparación inicial de la teja de maíz capio de Marinilla es distinto al que se estableció en Santuario? Ahí se nos cae parte del concepto sobre lo que se está construyendo. Porque esa teja que es Marinilla tiene un sistema que implicaba una precocción y secado del maíz capio, que este maíz no se traía de Santuario, sino que se traía de Santa Fe. Y era un maíz secano, que requería ser pochado para poder después harinado y proceder a la elaboración de la teja, una teja diferenciada a la que se creaba en el Santuario. Entonces, establecer o entender esos puntos de construcción socioidentitaria de una preparación nos da cuenta de la comunidad y de las formas de ver su entorno, porque a toda hora van a haber microrelatos acerca de cómo consumir un alimento, sea por temas de veda que se van a establecer desde el mismo campesinado o por formas de ver de acuerdo a la idiosincrasia local. La forma de sembrar un maíz y el tiempo específico de siembra de ese maíz. Cuando usted va a hablar de maíces, hay momentos específicos de siembra de maíces según la época del año y la cantidad de agua que va a caer. Y entonces todas van a coincidir con fechas religiosas y se van a empezar a diseñar formas de persinar el maíz antes de sembrarlo, de cruzarlo con otras variedades y de tener temporalidades o estacionalidades de variables de productos o de variedades de un mismo producto en diferentes épocas del año. Y siempre se le va a dar un microrrelato acerca de la construcción de esa preparación. Y esos microrrelatos van a fundamentar buena parte de esas preparaciones y nos las van a dividir en alimentos para bienestar,
alimentos para enfermos, alimentos para el jolgorio, la fiesta. La cosecha es un momento en el que hay sobreproducción de un alimento en específico. Esa época festiva, ese momento de exaltación nos va a producir ciertos alimentos en mayor abundancia y alrededor de ese se van a crear unos relatos en específico. Y eso va a pasar de boca en boca, que es el problema central de lo que comentaba ahorita el profe Carlos Humberto. Nosotros, al contrario de otras culturas gastronómicas, nosotros no tuvimos la posibilidad de dejar un lenguaje escrito, porque buena parte de nuestras comunidades y sociedad no tenía los medios para el aprendizaje del lenguaje escrito. Solamente se empezó a diversificar la lectura y la escritura después del 50. Antes mucho de ese campesinado no sabía cómo escribir. Y buena parte de nuestra cultura culinaria va a ser transferido por lenguaje oral. Y ese lenguaje oral es una forma de diálogo, no es una forma estructurada de enseñanza. En la medida en la que se menea la sopa, que se bate el chocolate, que se siembra, que se canta, muchos de los cánticos nos narran de preparaciones, de alimentos, de épocas, es transferencia de saberes y de sabores, pero como esa transferencia de saberes y de sabores va de boca en boca y muy pocas veces escrito, van a establecerse narrativas que en algunos casos están asociadas con la realidad y en otros tantos van a sufrir mejoras a conveniencia de quien las narra. Y van a empezar las peleas y los litigios entre familiares, entre municipalidades, para decir que una preparación es de un lugar, que una receta es de una familia, que una forma de preparar un alimento corresponde a una época y a una persona. Porque lo complejo y lo bello es esa transferencia de conocimiento de boca en boca. Ahora, lo importante aquí es tener el oído atento para escuchar, para saber asimilar y para empezar a establecer y escribir, que es la labor que nos queda a nosotros. Es tomar ese conocimiento que está en el aire, que se va llevando el viento, que se está perdiendo, y pasarlo a papel. Y empezar a establecer un método un poco más estricto de cuál es la realidad asociado con ese tema popular, para que no se sigan tergiversando esas ideas y no se sigan perdiendo conceptos técnicos y productivos. Es muy bonito eso que ustedes están planteando, porque cuando yo ya me voy, poquitos saben, yo soy ingeniero, o fui, muy poquita gente sabe que yo soy ingeniero y que mi tema es el marketing. Todo el mundo a mí me dicen chef por ahí, que me da un poquito, me da arte por aquí cuando me dicen chef. Pero todas esas historias al final se van volviendo un producto que cuenta cuentos. Esas mitologías, eso tiene un nombre técnico, eso se llama isomorfismo institucional. Y es que eso se va dando por hecho. Y se va volviendo un discurso que todo el mundo cree que es así y que tiene historias. Y hay unas historias más bonitas, la mano vinagradora. Ya hay una historia, a mí me encanta esta porque me parece súper bonita de contar. Y es que bueno, ya van a decir, va a volver a hablar siempre de ese plato, pues no me cansaré de hablar de ese plato, del pato ahumado guisado en leche de coco y Urabá, porque para mí eso es lo más rico que hay en Colombia. O sea, no conozco otro plato pues que le dé el gusto subjetivo, claro. Pero hace como 2 años fui a... Eso es la cola del mundo. Eso se llama Bajirá, es un municipio que Chocó se lo acaba de quitar Antioquia. Y fui a Bajirá y Gladys, una campesina, pues yo estoy yendo a Bajirá desde el año 89, estaba haciendo el pato ahumado, llego yo, la saludo, le doy el abrazo, le doy el pico y Gladys me mira y me dice, ¿qué le pasó a Gladys? No, es que, y después de que un rato, al final me alejó, me dice, no, es que mientras hacen el pato ahumado no pueden hablar, porque si hablan lo dañan. Y esas historias entonces empieza a volverse muy divertido de contar, que va a dañarse el pato ahumado, o a lo mejor que se iban a inventar, como dice Carlos Humberto, pero eso enriquece la narrativa. Entonces, Lucho, la comida cuenta historias. Mira, la memoria no es una cuestión ingenua, eso tiene un poder político, ideológico, eso sirve para imponerme
la memoria no es algo que los seres humanos crearon porque un Dios se les apareció. Eso pasa con la comida. Entonces la comida y la memoria tienen usos, implicaciones ideológicas, políticas, de género. Es una forma en la que yo me enclaso. Es una forma en la que yo digo soy pobre, soy rico, soy mujer, soy más que el otro. Pero viene el tema de la memoria y es que, insisto, no es una cuestión ingenua. Yo puedo hostigar al otro desde ahí. Está pasando ahora en el Medio Oriente, ¿sí o no? Entonces, la comida se emplea como eso y digamos que eso no está mal. El problema es cuando eso genera violencia. Y hay dos tipos de memoria. Hay una memoria que es ejemplar y hay una memoria que es literal. Esto es muy sencillo, esto lo trata un académico polaco, Todorov, se nacionaliza en Francia, y la memoria literal dice, un hecho pasó, es así, está congelado. Esto es la arepa original y auténtica, y por eso la gente se mata y se agarra. Y ese es el verdadero buñuelo, yo no sé qué. No, eso es memoria literal. Entonces la gente se mata por eso. Es cuando perdonamos, pero no olvidamos. En cambio, la memoria ejemplar es aquella que negocia con el pasado, pero proyecta al futuro. Te perdono, sé que me lastimaste, pero tenemos que vivir. Es como la memoria de cierta persona, le perdona a uno y a los años le está diciendo la misma pendejada, no, venga, usted ya me perdonó. Eso pasa con esto. Entonces, el uso el tema de la memoria lo han planteado ustedes en la cocina, es evidente. ¿Por qué? Porque es una memoria también, la nuestra, que se ha llevado al olvido y nos han impuesto otras formas de recordar, de pensar. A eso se le llama malinchismo culinario. Nos da pena comer lo que somos, porque el otro, que es blanquito, guisargo, que tampoco tiene la culpa de ser bonito, sino que lo hemos ideologizado, se nos ha impuesto como la verdad, y la comida no es eso. La comida, la culinaria requiere mucha imaginación. Nada más aterrador que ver un pelado en la cocina armando un mierdero porque no encontró un producto. Venga, hermano, cocine con lo que tenga. Es que el mundo real no funciona así. Es más, yo puedo estar creando un producto y enseñarlo, eso está bonito. Ahora, recordemos también que nosotros hemos hecho de la memoria, de la historia escrita, el as contra las culturas africanas o contra las culturas nuestras. No todo tiene que por qué ser escrito. Yo tengo un profesor africano, Yoro Fall, que él habla de oralitura. Hay muchas formas de memoria, hay muchas formas de recordar. Están los quipus, están una cantidad de cosas para recordar. Lo importante aquí es que la comida es un texto. Nos dice el semiólogo francés, ahora se me olvida, pero lo importante es ver en la comida ese texto. ¿Qué es lo que el otro me quiere comunicar cuando me cocina? No sabe, por ejemplo, lo veíamos esta semana cuando se le cocinaba al directivo, que ellos pedían arroz. Dentro de los códigos culinarios nuestros, el arroz está incorporado como un alimento más. Usted puede comer muchas cosas, un sancocho, lo que sea, pero si no te ponen arroz, la gente te lo reclama, porque nosotros somos gente arrocera, somos gente maicera. El arroz llegó de afuera, sí, pero lo hemos resignificado. A mí me parece que como seres humanos nosotros nos podemos obstruir y eso no se nos puede volver una talanquera. Yo creo que uno debe cocinar con lo que tiene, recordando siempre que la memoria hace parte del ingrediente que yo llevo a la cocina. Por ejemplo, yo viví años por fuera, hay una forma de recordar y traer a mi mamá, Margarita Vidal, después de muchos años de vivir por fuera, era irme al mercado de Medellín, que quedaba muy lejos en la Ciudad de México, donde yo vivía, y hacer unas migas de papa criolla que allá no la tienen. Entonces, yo creo que siempre nos tenemos que reinventar y no molestarnos con eso. El ser humano es dinámico, es diverso. Ahora, yo no estoy diciendo que relativicemos eso. Yo creo que nosotros tenemos muchas fuerzas y que nos falta mucho estudio, por ejemplo, sobre los pueblos originarios. Eso estaba lleno de un poco de gente. Llegaron otros, arrasaron con ellos. Yo creo que hace parte de nosotros como académicos intentar volver sobre eso, resignificar esas comidas. Por ejemplo, los frijoles con coles. Los coles no son nuestros, pero están resignificados en la cocina tradicional. Las madres nuestras cogieron eso y lo llevaron allá. Entonces la culinaria se vuelve memoria cuando la incorporamos en el estómago, pero no se queda ahí, va al cerebro, porque eso tiene que fluir. Hay una comida que se queda solo aquí, no, hay que llevarla al cerebro, eso te tiene que volver a academia, eso se tiene que volver a enseñanza.
Yo pensaría a veces en medio de todo esto que a través de la cocina nos han enseñado a vivir de otra manera. Nosotros somos muy gringos a la hora de comer, ¿no? Eso nos tiene que replantear nosotros cómo somos como sujetos. Y la comida tiene un carácter pedagógico fundamental y es volver al retorno. Y la memoria tiene que servir para eso. Tiene que ser una cosa que nos cobije a los otros. A veces le pregunto a los estudiantes de gastronomía, ¿a qué huele su mamá? Ah, es que mi mamá huele, sí, claro, hermano. Esa fue la primera comida suya. Ahí está la memoria. Es una memoria que camina, habla, echa cantaleta, que es su mamá. Parce, le toca, esa es su mamá. Es que la memoria habla, la memoria está viva. No es una cosa que esté en el museo. Entonces, eso tiene que estar usado en la cocina. Pero nos toca a nosotros como educadores, bueno, y no solamente a todos, sino una cosa de solamente nosotros, diversificar eso. O sea, llevar estas cosas que a veces decimos aquí a la vida familiar, porque yo creo que ahí es donde primero nos lavan el cerebro y el televisor. Esa una oralidad, cantidad de Lucho, cosas. es fundamental. Yo quiero contarles una historia que la he contado por ahí en varios lugares, y es que un día llega mi sobrina y me entrega unas galletas. Mi sobrina estudia en Medellín en un colegio por allá, de otro mundo, y estaba muy chiquita, tenía 6, 7 años. Me dice, tío, mira las galletas. ¿Y usted por qué está haciendo galletas? Es que estoy en la semana, el bimestre de gastronomía en el colegio, no sé, estaría para en segundo, tercero de primaria. Me dice mi hermana, y la semana entrante tienen clase de cocina italiana. Y yo, Catalina, no, pero ¿cómo que clase de cocina italiana? No, dame el número de la profesora. Digo, profe, ¿usted por qué no me permite? Yo hago un taller con las niñas. Y me llevé ese aparato que hay ahí. Esteban me acompañó y cogimos, eran 17 niñas. Vamos a hacer un taller de empanadas con ellas. Y me dice, y a los 8 días me llama la profesora y dice, que profe, pero es que yo tengo un problema. ¿Usted le puede hacer el taller al otro cuarto A y cuarto B? Y le dije, sí. Hicimos el taller con las niñas. Y había una niña, para que ustedes escuchen esto y lo lleven a sus hogares. Una niña de esas, rubia, de ojos azules, de esas que lo miran a uno sin pestañear, que no cierran nunca los ojos, que me tenía intimidado. Y cuando terminó el taller, se me acerca y me dice, profe, le digo algo, nunca más en la vida le voy a decir gas a la cocina colombiana. Yo miré a Esteban, se me echó una lagrimita por aquí, y a los 8 días, todavía lo conservo, nos llegó una carpeta a cada uno de los profes. Las 34 niñas nos hicieron una carta dándonos las gracias. Mi sobrina hoy tiene 14 años, habla 3 idiomas, se mueve porque es ciudadana del mundo, y a veces no quiere comer, y digo yo, Meli, eso es cocina colombiana, y me dan todo ese tío, venga, ¿es cocina colombiana? Sí. Entonces ahí empieza uno a través de esas narrativas a crear esa historia. Yo creo que los mexicanos, a uno cuando le dan la entomofagia, que eso es bien regularcito, yo no pude con esa vaina ponerme a comer gusanos, grillos, a mí eso no me sabía nada, pero todo el que llega a México quiere aplicarse los escamoles, quiere aplicarse. En estos días, el año pasado en el Congreso Gastronómico de Popayán, me acuerdo que el invitado era Amazonas, y todos convencidos de que iban a sacar mojojoy. Dicen, no, eso es más enredado que un diablo. Estoy pensando, ¿yo dónde voy a sacar todo ese montón de mojojoy? Eso es muy complicado, eso tiene muchos enredos, pero esas historias, esas narrativas se vuelven parte de lo que somos. Y por eso es que es tan importante esa cocina, porque es la que cuenta historias. Dígame, ¿no? ¿Qué demonios va a contar uno de una pasta? De una cosa que ni siquiera es capaz de pronunciarla. Yo hasta la hora que no he podido pronunciar bœuf bourguignon. Pero somos capaces de contar muchas historias. Y aquí yo les voy a pedir que esta pregunta me la respondan en 3 minutos, porque quiero abrirle al público que nos haga preguntas. Y es, en ese orden de ideas, ¿por qué nos cuesta tanto, Carlos Humberto, sentirnos orgullosos de la cocina tradicional? Porque es que yo creo que es un tema de orgullo. Cuando uno mira, esos mexicanos viven por esa cocina, los peruanos, los franceses, los italianos, y a nosotros, ¿qué es lo que nos pasó que nos cuesta tanto sentirnos orgullosos? ¿Por qué es tan difícil? Ayer una compañera en la Macenda, en la tertulia, me preguntó cuál es el origen del fiambre. Y yo le voy a contar una historia familiar mía. Y le conté una historia que cuando mi mamá cumplió 70 años, en una fiesta con unas señoras ahí yo serví fiambre, y esas señoras estaban enloquecidas con el fiambre.
y el cóctel fue una mistela y les pareció la locura, pero ¿por qué nadie piensa servir un fiambre, un sancocho en el matrimonio o porque una lechona en una celebración, eso es tan mañé? ¿Por qué, Carlos Humberto? Dos respuestas, la simple, la sencilla, porque los españoles nos enseñaron a sentir vergüenza de lo que somos. Empezaron porque nuestros indígenas les prohibieron hablar su lengua, los castigaban, los golpeaban si hablaban su lengua. A los indígenas les prohibieron adorar sus dioses, los golpeaban, los castigaban, los azotaban si adoraban sus dioses. Y asimismo hicieron con su comida, les enseñaron a odiar, a aborrecer su comida. Y la mejor forma de rechazar todos estos dioses, todas estas lenguas y estas comidas era diciendo: eso es comida de indio, eso es creencia de indio, eso es pa' indios. Después llegaron los negros y ahí la cosa empeoró. Ahora ya no, todo lo malo no solamente era cosa de indios, sino que también eran cosas de negros. Y resulta que ni lo de negros ni lo de indios era bueno para gente tan blanca como los españoles y para los descendientes que empezaron a creerse más blancos que los españoles, olvidándose que normalmente eran hijos de una india que había sido violada por un español, o de una india que se había enamorado de un negrito y había tenido un hijito con ese negrito. Olvidando ese mestizaje, empezaron a rechazar todo lo que fuera mestizo, y desde ahí nos viene ese complejo de creer que todo lo que es negro o todo lo que tiene origen indígena es feo, es vergonzoso. En cambio, todo lo que viene de Europa, todo lo que hay que pronunciarlo en francés o en inglés, eso es bueno, eso es benéfico, eso es nutritivo, eso es saludable. Esos complejos difícilmente los podemos erradicar si nuestros cocineros, nuestros chefs, nuestros restauranteros en sus cartas todo lo nominan en inglés o en francés, o se rebuscan nombres para llamar los platos en sus cartas. Pareciera que les da pena que un plato suyo se llamara tamal santanderiano, o que se llamara mute boyacense, o que se llamara arepa de teja. Como que si no tuvieran, como que si ponerle esos nombres fuera motivo de mermar el precio de lo que van a vender o motivo para sentir vergüenza. Esa es la primera parte de la respuesta, mi querido Camilo. Bueno, ahí hay un asunto importante y es el siguiente. Ya dijimos que lo que no se nombra no existe. Entonces, primero es saber que tenemos cocinas variables y fluctuantes según la época y la disponibilidad. Pero también tenemos cocinas vergonzantes. Ese es uno de los elementos también importantes. Se siente vergüenza de lo que se tiene. En algunos casos con motivo o con razón por las vicisitudes o las necesidades que se tenían a la hora de comer ciertos alimentos, y otras porque por un tema de aculturación y de sobreculturación. Muchas veces cuando hablamos de esas cocinas vergonzantes eran por épocas en las que se pasaban prácticamente inanición y no había nada más que comer. Entonces se va a sentir vergüenza de comerse un dulce de guasquila o de las variedades de frijoles. Pues ahorita el que todo está en boga y todos se sirven en todos los restaurantes populares y de clase y de manteles es el frijol cargamento, pero ¿dónde están las otras variedades? ¿Dónde está el petaco? Y es porque se siente vergüenza de que en épocas anteriores quien comía petaco era porque no tenía para comprar un buen frijol. Es un frijol que se da todo el año y que se cosechaba en horas de la noche porque muchas veces no querían ver que otros vecinos notaran que se estaba consumiendo ese frijol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un tema de aceptación de lo propio. Encarnarnos y entendernos dentro de esos procesos de qué fue lo que ocasionó que se desarrollaran esos métodos de cocción, esos métodos de creación de esas preparaciones. En esos casos también es importante volvernos recalcitrantes en el hecho de que hay cosas que sí hay que mantener.
porque si hay variables técnicas, si hay variables de producto, va a cambiar la preparación final. De nada de importancia o relevancia va a tener hablar de maíz capio, de arepa, si el maíz capio ya no existe. Si sabemos que más del 50% de la producción de maíz capio que se usa en las preparaciones no es maíz capio, es maíz capia. Ah, que se parece, que es nacional, no, pero es que es una variedad distinta. Entonces no se puede caer en el proteccionismo de un producto, de un elemento, si tampoco se va a generar un cuidado de esa idea o de ese concepto, porque entonces se cae por su propio peso. Lo que hace un producto, lo que hace una preparación es su sistema técnico y el producto del cual se parte o se elabora. Y ese es un tema importante, porque es que estamos hablando de que no hay producción local de maíz capio. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Qué es lo que nos rige? Hay que generar una mejora de la semilla, una redistribución y una producción para poder tener una narrativa y para poder mantener la identidad. Eso es muy feo que ustedes coman y nos den a nosotros con hambre. Camilo. Habían visto conversatorio con comida, ¿no? Qué maravilla. Carlos Humberto, ¿querías decir algo? Sí, voy a interpelar a Isaías porque dijo algo con lo que no estoy de acuerdo y que no me gustó ni poquito. Isaías empieza diciendo que hay comidas vergonzantes y yo me opongo por completo, me opongo de forma radical a que se diga eso. No hay comidas vergonzantes. Hay consumidores de comida que se avergüenzan de determinadas preparaciones, pero no es la comida como tal la que tiene que ser vergonzante o la que deba ser tildada de vergonzante. Los problemas no radican en la comida. Y estábamos hablando de nominación y Isaías estaba hablando de nominación y de que lo que no se nomina, lo que no se nombra no existe. O también podemos decir que las cosas o que a algunas preparaciones mejor se les cambia la nominación para hacerlas aceptables. Ejemplo, a muchos de los que están aquí presentes, con seguridad que les gusta la chunchurria, pero les molesta la palabra chunchurria porque la asocian con muchas cosas, menos con algo tan delicioso, tan grato como es un plato de chunchurria. Pero van a un restaurante medio cachetudo y de pronto se encuentran que en la carta les ofrecen chinchulines y meto pa' esa. Esa sí, con esa me voy, esa sí me gusta. Me encantan los chinchulines. Y no es otra cosa que la misma chunchurria distinguiéndose por el nombre que le dan los argentinos. Para los argentinos no es chunchurria ni chunchullo, son chinchulines. No les molesta cómo huele el mondongo cuando se está cocinando. Les afecta el gusto, el olor y el sabor del mondongo y la textura del mondongo. Pero se van a Madrid y les ofrecen callos a la madrileña y se los tragan toditos. Y es el mismo mondongo, solo que con chorizo. Y como eso, podríamos citar muchísimas preparaciones a las que, repito, basta con que le modifiquemos el nombre, afrancesemos o anglicemos el nombre y empieza a ser de nuestro gusto y de nuestra preferencia. Pero repito e insisto, no hay comidas vergonzantes per se. Una comida no es ni puede llegar a ser jamás vergonzante. Lucho, ¿por qué nos cuesta tanto sentir orgullo? Lucho, corto porque quiero abrir espacio pues para la gente. No, yo lo que pienso es que esto no es una cosa que aparece de la noche a la mañana, sino que es una cuestión de largo alcance. Esto viene de la escuela, viene de la familia, viene de la lectura, vienen de ciertas estéticas, cómo las presentan, cómo las narran. El profesor ahora decía, una cosa es, como le digo chunchurro aquí a una cosa y cómo le paso a otro, porque tiene que ver también con un juego ideológico, pero pienso que es un tema que pasa por la familia, por la escuela, por la lectura. De hecho, un poco lo que hacemos en la institución es justamente tratar de resarcir un poco el daño que ha hecho el proceso colonial. Pero es una cosa que le corresponde a todos. Yo recuerdo mucho que alguna vez la
una chica en estas andaderas de uno decía, yo no quiero aprender a hacer ni odio, yo odio el sancocho. Yo le decía, venga, pero es que hay una historia. Una cosa es que una cosa a mí no me guste y otra cosa es que yo la repruebe porque hay cosas que a mí no me gustan, pero yo tengo que entender que eso tiene historia, tengo que entender que el otro come y tengo que entender también que eso hace parte de la diversidad gustativa y de la diversidad. Pero el problema es que se imponen unas cosas sobre otras, pero yo creo que por lo que estamos haciendo y por lo que estamos viendo, estamos como tratando de resarcir un poco el daño colonial, que no es poco, porque uno en una clase se juega 500 años de colonialismo, en uno está ser absolutamente convincente y poderoso desde la lectura y desde la oralidad para que el muchacho entienda las raíces, por ejemplo, que tiene un tamal, ¿es cierto? Que eso es una cuestión que tiene arraigo, tiene cultura, tiene memoria, pero que tiene también temas como la zanahoria que viene de afuera. Hay que aprender a negociar también con el pasado y también tenemos que entender que la comida debe ser un componente de diálogo, porque no podemos irnos contra el otro tampoco, porque es de una forma estética que él no elige. Carlos Marx decía una cosa que voy a cerrar, hay cosas que yo no elijo pero me determinan, yo no elijo mi color de piel pero eso me determina, mi clase social yo no la elijo pero me determina, pero yo creo que con la comida yo creo que sí podemos elegir y yo creo que podemos también resarcir los daños, digo yo, de 500 años de pelea. El hecho de que nosotros comamos frijoles pelados, estamos resarciendo la memoria indígena. O comer cosas como el mondongo, que el tema del mondongo lo hablamos alguna vez con Julián. Es un plato, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta, pero entiendo que tiene una historia y que hay que estudiarla. Y eso tiene un componente antropológico muy interesante. Estaba yo, Lucho, con unos mexicanos que querían probar y los invité a comer migas de arepas y un mexicano, un tipo muy importante, investigador, estaba con la hija y la amiga y le dice, tienen que probar el chicharrón de los antioqueños porque ese es mucho mejor que el que tenemos en México. Y a nosotros nos cuesta mucho eso. Yo creo que es un tema de crecer ese orgullo. Yo les voy a contar un chisme antes de abrir preguntas. Yo no sé si ustedes sabían, pues yo tengo una novia en Marinilla. No la he visto hoy, no ha venido por aquí, no sé si fue que le hice algo o dejé de hacer, en mi caso casi Dejó de siempre, hacerlo, más bien. En mi caso casi siempre es algo que dejé de hacer, pero yo estoy enamorado de doña Margarita, esa es la novia mía en Marinilla. Y hace un año hicimos un concurso y Margarita se presentó con un montón de cocineros, técnicas de altas cocinas, sus bid. Ahorita se inventaron una palabra toda rara, ¿cómo es que se llama la entrada? ¿Qué es la entrada de la entrada? Una cosa ahí toda rara, a uno lo regañan porque dice paila, y Margarita llega, presenta un migao de chocolate con arepa teja, y llega con la nieta. Y la nieta se para ahí en esa aula móvil y dice, vengo a presentarles a Margarita, mi abuela. Mírenle las manos campesinas. Y volteo yo y miro los tres jurados. Nosotros tenemos un compañero, Iván Celis, que está poseído por el demonio. Yo creo que él no tiene corazón. Cuando volteo yo y lo miro y la lagrimita por aquí. Y yo le decía a Margarita, Margarita, vos tenés que entender que vos sos una cocinera del carajo, que esos buñuelos de Socorro son únicos. Pues ahí se jaló un panderito de maíz capio. Y recuerdo mucho a la tía de don Matías presentando una vez muerta el susto frente a unos periodistas porque les iba a presentar un fiambre. Yo le decía, tía, eso es alta cocina. O sea, no, es la invitación a esa. Entonces yo quiero, ya cerrando, abrir al público. Le voy a pedir el favor a Cami, que trabaja conmigo en la Colegio Mayor, que me colabore con el micrófono. Ella se los va a ir pasando. ¿Qué preguntas quieren hacerle? O sea, tener estos tres tipos juntos, eso es muy de vez en cuando. Entonces aprovechenlos. ¿Qué les quisiéramos preguntar? Levanten la mano y Cami les va pasando y ellos les van respondiendo. Bueno, se escucha. Más que una pregunta, es una apreciación. En Estados Unidos ha venido creciendo este fenómeno en las infancias
en donde los niños se niegan a comer. Y creo que las siglas son ARFID, que es como miedo a la comida. Eso es algo que también se ha venido presentando de cuenta de la globalización en este país. Y me parece muy interesante verlo desde esa memoria como un estómago y cómo son memorias indigestas de los padres que se proyectan un poco en los niños. Entonces, digamos que yo también acepto que no tengo como estos fenómenos históricos en mi mente a propósito de los alimentos y que también he pecado pues de renegar un poco de ciertas comidas que son muy autóctonas de nuestro país. Pero es muy interesante cómo también vengo de padres que constantemente cocinan comida pues propia de Antioquia, que me encanta, que disfruto mucho, pero que cada vez se ve más eso, ¿no? La figura del adulto que deja de cocinar estas comidas y de niños que dejan de comerlas y que incluso empiezan a desarrollar cierta fobia a estos alimentos. Entonces prefieren los nuggets, prefieren las papas fritas, prefieren los juguitos de caja, bueno, etcétera. Entonces también lo veo como esta ausencia de la facultad de obligarse, que también me gustó un montón ese verbo y cómo fue traído. Entonces, sí, pues siento que una forma de ir en contra de este fenómeno y de volver a reestructurar un poco esta crianza colombiana son padres que se interesen por lo que comen y que hagan interesar a sus hijos por lo que comen. Sí, es eso. Hay una cosa puntual con el comer que es muy importante y tiene que ver con lo que también ha estado comentando Luis y Yera, y es que en ese asunto de ver la comida como algo coloquial, cotidiano y a veces no tan pensado, omitimos que el tema gustativo está asociado con esa familiaridad con el alimento. Muchas veces esos rezagos alimentarios que tienen los niños, esa negación alimentaria tiene que ver con lo que se le enseña a comer en casa. Uno, no nos sentamos a comer, no hay comedores, ya no se ven a los ojos, ya nadie se sienta a comer. Dos, lo que a mí no me gusta como padre, si yo se lo transfiero al hijo, pues no existe. Yo por 10 años tuve a cargo un proyecto gastronómico en el que le enseñábamos a cocina colombiana a los niños de preescolar a 11. Un proyecto que duró 10 años. ¿Cuál era uno de los ítems o de los principales problemas? Que el día de la clase el papá llegaba y decía, si van a hacer algo con cebolla, el niño no come cebolla, no pierda el tiempo, no le gusta el tomate. Y entonces, pero, ¿por qué me está haciendo la clase antes de ver la clase? No, es que no le gusta. Pero sin embargo, como había clase de huertas y los niños se ensuciaban, sembraban la cebolla, después iban y cogían el tomate, pues a la hora de hacer la preparación el niño se comía todo. Y el papá decía, ay, pero ¿cómo se lo comió con usted? Y uno, pero es que, ¿qué garantías tiene el niño de que no se va a envenenar comiéndose algo que desconoce? Si usted en su mesa no le pone una ensalada, si usted en su mesa no le pone una mafafa, una batata, una cebolla, pues no se lo va a comer. ¿Quién le está garantizando que no va a morir por comerse eso? Ese es un asunto muy importante y es hablarle a los niños acerca del comer y sentarse a comer. Porque es que también mediante el comer nos conocemos o nos reconocemos o quizás nos desconocemos recíprocamente. El entendimiento del niño con el territorio, su forma de ver y de hacer en el mundo va a tener una repercusión con la forma en la que se come. Cuando un extranjero llega al país y ve un envuelto, de las primeras cosas que va a preguntar es si la hoja se come. Uno de los principales problemas que tenemos en el país con los envueltos es que creemos que todos los envueltos son los mismos. Tenemos 175 tipos de hojas para envolver los alimentos. Todas son distintas y cambian de región en región, pero usted solamente sabe decir biao. Achiras hay 10 tipos en el oriente y ya casi no se siembran. Entonces, reconocernos en el alimento y educar al niño
en comer en casa y el hacer en casa. Algo tan simple como hacer un huevo revuelto, que el niño aprenda a sudar el arroz. Son nociones básicas de supervivencia, pero más sin embargo, en el hecho de que la cocina se desestructuró como espacio vital y funcional de la casa, es un elemento cada vez más pequeño y que desaparece. Desaparecen los pollos de fogones grandes, van reduciendo el tamaño de los fogones, cada vez se necesitan más pequeños y cada vez desaparecen del espacio. La cocina tiene que permanecer limpia y da fastidio verla sucia. La cocina ensucia todo el tiempo, se trata de ensuciar, lavar, procesar y volver a hacer lo mismo en una hora distinta. Establecemos momentos de consumo del alimento y los nominamos y a esas horas les ponemos nombres. Y los alimentos, indiferentemente de cuáles son, a veces están trazados con un mismo producto. La gente tiene aversión por la cebolla, pero más sin embargo, se están comiendo una sopa y van sacando el niño los trocitos de cebolla y los van poniendo al plato y lo decoran alrededor. Pero para comerse la empanada se la comen completa y ahí sí no le sacan la cebolla. Entonces, ¿cómo vemos al alimento y cómo educamos? La transferencia de saberes, de sabores y de gustemas se da de una generación a otra. Eso va a tener que ver en cómo nosotros como padres transgredimos esas normas de eso no se debe comer. Quizás debemos probarlo, explorarlo. No todos los sabores son para todo el mundo, pero pues no lo vamos a saber a menos de que corramos el riesgo. Yo creo que en Paisalandia hay un tema muy complicado, yo creo que duro aquí, porque el paisa hace unas preguntas muy raras. Ve, pero al cuy, ¿a qué sabe? Y yo pues, a cuy, o sea, ¿cómo así? Y no sé, hay un montón de gente, yo tengo una teoría, un cuento que yo siempre he hecho, que hay un montón de gente en Antioquia que no sabe que le gusta el pulpo. ¿A mí no está el pulpo? ¿Lo has probado? No. Y eso es lo que hacemos nosotros con los niños y nos los tiramos. Te voy a contar una anécdota. Mi hija acaba de llegar de estudiar inglés por fuera un tiempo y el domingo fue a mi casa a almorzar y la llamaron los amiguitos de Estados Unidos y mi hija les muestra muy orgullosa, les dice, estoy en la casa de mi papá y estoy comiendo pescado frito porque ustedes no saben comer pescado en Estados Unidos, porque es que mi papá hace pescado frito todos los domingos. Y usted pregunta en Antioquia quién no come pescado y un montón de gente, rácate, porque de entrada le dijeron que eso no se come, que qué pereza hacer eso, que es que la casa está muy maluco, que hay que botar el aceite, y eso es el daño que nosotros le damos a estos muchachitos con ese poco de pendejadas nuestras y con ese malinchismo que decíamos ahora que nos afecta. ¿Ibas a decir algo, Carlos Humberto? Sí. Para completar con la señorita que hacía el comentario en relación con la comida de los niños, recuerden, y esto particularmente ténganlo presente las niñas, las señoritas jóvenes que hay aquí y que seguramente mañana o pasado van a ser mamás y ojalá que sean mamás de muchos niños. El gusto es un sentido que aprende, tiene su propia memoria, es un sentido que se educa. ¿Y cuándo empieza a desarrollarse el sentido del gusto? En el vientre de la mamá, porque la mamá está alimentando al niño a través del cordón umbilical. ¿Y de qué le está alimentando? De lo que ella come. Si la mamá come bien, el niño está aprendiendo a comer bien ahí en el vientre. Si la mamá come cebolla, el niño empieza a memorizar el gusto de la cebolla y el gusto por la cebolla, y así va pasando con absolutamente todo. Pero cuando empezamos a negarle a la mamá el derecho a comer, o empiezan las mamás a negarse a sí mismas para no engordar más, etcétera, 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 determinados alimentos, le están negando desde el vientre al bebé la posibilidad de tener una mejor alimentación el día de mañana. Había para otra pregunta. Está abierto. Muchas gracias a Marinilla El Plato, a toda la transferencia de conocimientos que yo he podido recibir, y con base a todos los problemas que tenemos de la colonia, porque son muy grandes las huellas que dejó la colonia en nosotros, nuestra cultura se perdió, lo dijeron ustedes, en la comida, en el trato, en la autoestima de las mujeres, violaron a todas nuestras mujeres, a los hombres los esclavizaron.
y vinieron fue asesinos, sicarios, los que llegaron de España a colonizarnos. Viendo pues todos esos problemas de autoestima, de todo tipo de autoestimas, ustedes que son académicos, ¿cuáles son las estrategias para levantar esa autoestima, la autoestima gastronómica, que nos sintamos felices de comernos los frijolitos, el sancocho, la empanada, que no cambiemos una arepa por un sándwich? Yo como me acuerdo cuando era niña, en mi casa siempre había una canasta de arepas redondas y uno iba y comía la aguapanela con la arepa redonda mientras le daban a uno el desayuno o el almuerzo o la cena. Ahorita es 2 panes con un jamón o una hamburguesa, como comida muy importada, ¿no? Entonces me parece que deberían definir estrategias o planes de acción para que de toda la comunidad se genere una reingeniería para la alimentación y que nos volvamos más autóctonos con nuestra propia comida. Gracias. Son estrategias que permiten el acercamiento de todas las personas a las cocinas populares. Las personas que están aquí reunidas están escuchando el discurso de quienes estamos acá adelante, que puede que no seamos los más eruditos, pero alguna cosa de esto sabemos. Y al escuchar ese discurso de nosotros, algo quedará en la cabeza de los que están aquí presentes o de quienes están un poquitico más allá y están oyendo, aunque sea fragmentariamente, ese discurso. Esa es una estrategia importante. Otra estrategia importante sería, en lo posible, tratar de alejar a la gente joven de programas tan estúpidos y tan carentes de sentido como MasterChef. No digo quién lo produce para que RCN no se enoje conmigo. Yo creo que yo no estoy aquí pues, para responder preguntas, pero quiero responder esta porque me toca en lo que yo vibro, que es el marketing. Yo creo que esto hay que hacerle mercadeo, hay que hacerle promoción. Cuando nosotros empezamos a construir esas historias y a difundirlas, pues al final, porque no es un tema gustativo. De hecho, yo les voy a dar una experiencia. Yo hace unos años hice una investigación sobre los jóvenes y la cocina colombiana. Les pregunté si les gustaba o no y por qué no les gustaba. Y nos pasaban cosas muy raras. Pues les decía, ¿vos te gusta la cocina colombiana? No. ¿Qué es lo que te gusta? Tengo 2 o 3 cosas para contarles de esa investigación. Me acuerdo mucho de una niña que me decía, a mí no me gusta la cocina colombiana. No. ¿Cuál es tu plato preferido? La cazuela de mariscos en leche de coco. ¿Y ese plato de dónde es? Yo creo que eso es del Caribe. Mija, eso es de aquí, pero venga, pero bien de nosotros. Otra, a mí lo que me gusta es la cocina sueca. ¿Sueca? ¿Y qué es la cocina sueca? No, pues la cocina sueca. ¿Pero qué? La sueca, la sueca. A mí no me gusta la cocina colombiana porque engorda mucho, lo que me gusta son las frutas. ¿Y de dónde son las frutas? ¿Cómo así? Y en una de esas estaba Esteban de estudiante mío, y entra Esteban de uniforme, repartiendo el refrigerio, y le digo yo, venga, este muchacho ha ganado concursos, él es capaz de hacer lo que usted le pida. Pídale un plato que de verdad lo mueva, que le toque el corazón. Y paradójicamente, todas las respuestas se iban a la cocina colombiana. Esto es lo que hay que hacer, es temas, como decía el maestro Amarilla del Plato. Mire, ustedes no se imaginan, cuando Sandra Echeverry y yo creamos los 7 golpes del Paisa, que a mí nunca me pasó por la cabeza que eso iba a terminar siendo lo que se convirtió. Los 7 golpes del Paisa, ustedes saben esto se presentó en la vitrina turística Anato. ProColombia lo vio, produjo un documental, y los 7 golpes del Paisa han salido en 30 países del mundo con el documental de Me voy a comer el mundo. 30 países del mundo ya han visto el documental de los 7 golpes del Paisa. ¿Qué tenemos que hacer? Eso. ¿Qué hicieron los peruanos? Eso. ¿Qué hacen los mexicanos? Eso. Y hablan, cuentan. Usted escucha a un futbolista peruano y le pregunta, ¿usted qué es lo que más extraña? Y habla de la cocina peruana. Entonces, esas estrategias de promoción que hoy se vienen haciendo, ya hay iniciativas como Marinilla al Plato, como Medellín sí sabe, como Antioquia es mágica, como Colombia a la mesa, ya empiezan a ayudar, cometiendo muchos errores porque hemos hecho errores los que ustedes quieran, pero empezamos hoy.
Y si desde nosotros mismos, ustedes aquí hay 40, 50 personas, ustedes se convierten en difusores de esto, eso va creciendo. Y esa promoción nos va a ayudar a fortalecer. ¿Alguien más nos quiere preguntar? ¿Alguien más levante la mano? Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Martínez, estudiante de Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo hacer para que la identidad gastronómica colombiana reexista y resista en nuestro territorio sin prostituir las historias detrás de esa cocina colombiana, sin necesidad de romantizar los escenarios en los que las personas que están dispuestas en la cocina sufren abusos, precariedad económica, falta de oportunidades? Gracias. No, pues ya, a ver, es una pregunta muy compleja. Yo siempre he dicho que hay que darle garantías a los productores, al campesino, ¿cierto? Y tú acabas de decir una cosa muy chévere y es no romantizar también lo otro, porque es que si uno se pone a ver qué era la comida indígena antes de la conquista, parce, ahí no había empaque y vámonos, había unas cositas. Pero yo creo que hay que hacer un ejercicio de memoria también. Pienso que una cosa muy sencilla, la guapanela, la caña de azúcar. Tal vez nada cambió más que la historia del mundo como el cultivo de la caña de azúcar. Por una razón muy sencilla. Porque se trasladaron durante 3 siglos y medio una cantidad de gente a trabajar en América buscando un sabor que es el dulce. De la caña de azúcar nosotros sacamos panela, sacamos las aguas panelas y sacamos los rones o los aguardientes. ¿Dónde está la tradición ahí? ¿Dónde está la innovación? Nosotros somos muy aguapaneleros y nosotros tenemos, pues es que nosotros somos el único animal que toma cosas que le hacen daño. Imagínate, nos emborrachamos. Entonces yo creo que es educar, yo creo que es investigar, yo creo que es este tipo de cosas que requieren tiempo, porque el hecho de que uno esté aquí parado son 20, 30 años leyendo. Yo creo que no hay que comer entero, eso sí estoy yo seguro ahí, tragar. Yo creo que hay que ser muy crítico con lo que nos venden en la televisión. Hace unos años nos estaban vendiendo un quesito como sintético, una cosa horrible, porque es que el quesito, que es una cosa tan básica, pues tiene una historia. Nos están vendiendo una guapanela en sobres, una cosa medio complejo. Cuando tú compras eso, cortas toda la cadena de significación que se esconde detrás de una cosa tan sencilla. Entonces, no es, esa palabra me gustó, no es romantizar, pero yo creo que eso lleva a estudiar. Lo que nosotros hacemos desde la academia es pasar un poco como por el filtro del cerebro todas esas historias, pero también ser muy justos con la historia, porque es que yo digo, ¿qué sería el antioqueño, por ejemplo, sin el chicharrón, sin el arroz? La mazamorra que nosotros tenemos, que comemos, tiene leche, nosotros no consumíamos leche. Entonces hay que generar estrategias desde la academia, pero también desde lo político, porque nosotros podemos hablar cosas muy bacanas acá, pero nosotros tenemos que aprender a negociar con los políticos, con la gente que nos convoca, digamos, para este tipo de eventos. A eso tenemos que agregarle algo y es la necesidad de dignificar lo nuestro, darle el carácter de digno que lo nuestro tiene, perder el temor a presentar nuestra cocina a nuestros amigos, perder el temor a recomendar a nuestros invitados aquellos restaurantes populares que es en donde nace y es en donde surge la auténtica colombianidad culinaria. No quiere decir que restaurantes amanteles, restaurantes muy finos, no tengan esa posibilidad. La tienen. De hecho, hoy almorcé en un restaurante regentado por un muchachito que me sorprendió porque era un bebé que se escondía detrás de una barba que lo hacía ver como de 35 años y resultó que era un mocosito, un niñito de 25 años, pero con una capacidad y con una creatividad impresionante, como si hubiera ya transitado por las cocinas 30 o 40 años.
ese muchachito, ese niñito, ese jovencito está dignificando la cocina colombiana y la está presentando vestida con otro ropaje, pero conservando los sabores, no los está disfrazando, no los está disimulando, no está ocultando el producto. Orgullosamente ofrece ¿cómo se llama el bollo de maíz? Olvidé el nombre, la estaca, y orgullosamente ofrece las arepas de maíz capio, las ofrece sin disimularlas. Estoy hablando del restaurante que regenta este muchachito escondido detrás de esa barba que está sentado aquí en la segunda fila. ¡Qué maravilla! Las personas que hacen lo que hace él dignifican la cocina colombiana y dignifican el oficio también. No solamente la cocina, sino el oficio. Y demuestran que para ser grande en la cocina colombiana no hay que tener apellidos en inglés o en francés, que teniendo el apellido criollito también se pueden hacer cosas grandes. Es una cuestión de dignidad. Yo agregaría otra cosita y es, yo no sé si ustedes han dimensionado la complejidad de este fenómeno. Yo he estudiado mucha carajada, tengo un montón de títulos, un montón de cartones por ahí guardados, pero yo al final hoy me siento orgulloso de ser cocinero. Y hay que sentirnos, el fenómeno de nosotros es demasiado complejo. Cuando uno se sienta a entender la gastronomía y se da cuenta de la complejidad, se siente orgulloso y dimensiona lo que hay que investigar. Es que en la cocina está la química, la física, la biología, la nutrición, la historia, la cultura, la antropología, la sociología, hasta el amor. Pues es una cosa demasiado compleja. Entonces esto hay que entenderlo muy bien, hay que estudiarlo, hay que leerlo y hay que entender que es un objeto de estudio que requiere de muchas dimensiones. Perdón, olvidé decir un segundito, Isaías. El restaurante donde almorcé hoy se llama Capio. No le da vergüenza al dueño ponerle Capio. Y no le pone Capio fast food ni cosas por el estilo. Simplemente Capio. Y es bueno. Bueno, darle clase a Alejandra es complicado. Bueno, imagina lo que es darle clase y que esté preguntando todo el tiempo. Y siempre lo metió uno en camisa de 11 varas. Hay un tema, para no redundar sobre lo mismo, hay un tema del que no hablamos ahí, es el tema de la romantización de la cocina. Estuvimos hablando de lo importante que es ponerle historias, momentos, hablar de esa relevancia de la cocina, pero ahí sí hay un problema y es que la actual alta cocina colombiana y ciertos espacios gastronómicos también han generado una sobreexplotación de esas historias. Y también han excesivamente romantizado el ideal de la cocina. Hay cosas que en su momento histórico donde se daban eran necesarias y tenía que ocurrir porque eran las divisiones políticas, las divisiones de labores en el hogar, pero que actualmente no deben mantenerse. Debemos hablar de que muchas veces hablaban las abuelas de que les tocaba levantarse a las 3 de la mañana a moler el maíz para hacer las arepas para los que estaban en los hacendados, y entonces que iban a hacer las arepas de mano, las arepas de los jornaleros, y que se las pasaban ahí y terminaban a las 7 u 8 de cocinar y se iban a lavar en la piedra. Es una historia, hay que tenerla presente, pero no hay que romantizarla diciendo eso era lo que debía pasar, eso era bello, eso era bonito, porque en sus épocas fue necesario, actualmente no. Y dignificar esos espacios gastronómicos y a esas portadoras y a esos que desarrollan labores que a veces llevan muchas horas de producción, hay que darles una cara visible, hay que reconocer su labor, pero no hay que sobreexplotar su imagen. No hay que dejar de lado el sufrimiento de la labor. Cuando hablamos de arepas, una arepa tan sencilla como una arepa de maíz pilado, que usted se la come en 2 sentadas, usted no piensa toda la labor que hubo detrás. ¿Quién sembró el maíz? ¿Cómo se piló? ¿Cuánto tiempo hubo que molerla? ¿Cuánto tiempo se requirió estar sobre la carbollilla volteando la arepa? Y entonces ahí nos aparece Julián y dice la arepa con huella digital. Sí, pero esa arepa con huella digital implicó un desgaste corporal y de vida de quien preparó ese alimento. Podemos decir entonces que el alimento tiene ciertas características
antropofágicas. Consumimos parte del ser de quien prepara el alimento, parte de la vida de quien invirtió preparando esa arepa, la estoy consumiendo yo en forma de nutrientes para el mantenimiento de mi cuerpo. Pero entonces la sobreexplotación de ese ideal de la cocina, de cómo se debe de bonito, de cómo hay que rescatar, se vuelve en un tema de marketing que, si bien es importante para reconocer la labor, no se puede volver un tema de marketing para la explotación de esa labor, porque hay un elemento ahí muy importante y es la vida del otro, el saber del otro, el desgaste de la corporalidad y la existencia del otro. En la medida en la que nosotros comemos, nos comemos al otro. Pierde parte de su ser, parte de su vida. Cada parte de su existencia, en la medida en la que siembra, cosecha, produce y nos da, le restamos a él. Y excesivamente romantizar esa idea y decir que es bello todo el tiempo, también le resta parte de la obligación que tenemos a la hora de darle un rostro y dignificar esa llama que se va apagando cada vez que pasa el tiempo y cada vez que prepara. Hay mucho por hacer. Yo creo que yo tengo una anécdota que les quiero contar para ir finalizando. Mi abuela, doña Gabriela, murió hace 3 meses, 99 años, de aquí cerquita, que ya la mío es de por allí. Y mi abuelita, mi mamá me llama y me dice, venga, que la abuela se va a morir, ya está muy mal para que la visite. Yo fui 8 días antes y entro, mi abuela me mira, mi mamá le dice, ¿sabe quién es? Y dice, sí, Camilo. O sea, logró identificarme, mi abuela vuelve y se desconecta. Queda ahí raro, a mí me impacta mucho, yo salgo, me siento en la sala y una tía mía empieza a gritar, a llamar a mi mamá, Gilma, Gilma, y yo, se murió la abuela. Me dice, imagínate, mi mamá acaba de abrir los ojos y me dice, denle comida a ese muchacho que debe tener hambre. O sea, mi abuelita se conectó unos segunditos para decirle, dele comida que tener hambre. Dimensionan la complejidad del fenómeno gastronómico, del fenómeno culinario. Me voy a ir con esa imagen de mi abuelita y digo, dele comida que debe tener hambre. Voy a cerrar con unas palabras de mi amigo Toto Sánchez, una vez que estábamos nosotros 3 echando lengua por allá. A ver, cómo es de bueno hablar de comida. Qué maravilla que es hablar de comida. Estos conversatorios son muy bonitos. Estos 3 personajes son personajes que llevan trabajando por la cocina tradicional. Yo digo que Carlos Humberto es el papá de todos nosotros. La mamá está sentadita por allá atrás, que no, allá está sentadita, calladita, por allá está Luz Malaví, a la mamá de nosotros. Y esto es un fenómeno que tenemos que seguir trabajando. Ese es el papel que tenemos que hacer. Empezar con esto. Yo quiero cerrar, porque ustedes ya, los que me conocen me saben que yo siempre cierro con mi frase de combate. Vea, muchas gracias a Isaías, a Carlos Humberto, a Luis, a todos ustedes que nos quisieron acompañar hoy en este proceso. Y la frasecita de siempre, y que los dioses, sea cual sea el que ustedes crean, si es Jesucristo, si es Alá, si es Mahoma, el que sea, protejan las cocinas tradicionales de Colombia, porque en esto está lo que somos, en esto está nuestra historia, en esto está el producto que le vamos a mostrar al mundo. Esto es turístico, esto es atractivo. Entonces, que sigan protegiendo las cocinas colombianas. Muchas gracias a todos.